Estuvo en Posadas el doctor Guillermo Mastrini, doctor en Ciencias de la Información, especializado en Derecho a la Información, además un estudioso de la Ley de Servicios Audiovisuales de nuestro país, su construcción y su implementación. Con él reflexionamos sobre el proceso de concentración de medios en la Argentina. Mi nombre es Guillermo Mastrini, yo soy licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires y hice un doctorado en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Me dediqué desde que terminé mi licenciatura a la docencia y la investigación, primero en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y ya hace 15 años que trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, donde fundamos la maestría en Industrias Culturales, y también soy investigador del CONICET. Básicamente mi preocupación inicial en términos de investigación estuvo vinculada a las políticas públicas de comunicación, es decir, a la intervención del Estado en la regulación de los sistemas de medios, y ya hace unos cuantos años empecé a pensar que no era suficiente el estudio de las políticas públicas, sino que había que combinarlo con las condiciones económicas en las que los medios se desarrollaban, y por lo tanto empecé a trabajar en lo que se llama una economía política de la comunicación, es decir, en el abordaje conjunto de las dinámicas políticas y económicas, considerando que abordar solo el problema político puede conducir a un idealismo en las formas de la regulación, o abordar solo la economía puede llevarnos a caer en un determinismo económico. En ese sentido entendemos que hay que pensar, ¿no?, la intervención del Estado como la posibilidad de expandir las condiciones que el mercado genera, pero al mismo tiempo esa intervención no puede desconocer las características estructurales del mercado. El sistema de medios tiene dos características principales, que yo diría son la concentración de la propiedad, que es muy alta. En general esto es un fenómeno compartido con América Latina, digamos. Uno podría pensar en todo el mundo los medios están concentrados, pero cuando uno hace análisis concretos, en ningún lugar del mundo están tan concentrados como en América Latina. Es decir, eso es lo que es llamativo, no que haya algún nivel de concentración, sino el excesivo nivel de concentración. Y la otra característica principal es su absoluto centralismo en la región de la capital federal, ¿no?, donde los sistemas mediáticos tienen un dominio sobre el conjunto de la estructura de medios del país muy notable. Esto se acrecienta si pensamos los medios de comunicación no estrictamente informativos, sino, por ejemplo, en temas como ficción, entretenimiento, es decir, en la función cultural que cumplen los medios de comunicación, y donde, por una cuestión básica de estructura de costos, es muy difícil, digamos, generar, por ejemplo, una telenovela o un programa de ficción que no sea producido en Buenos Aires, porque los únicos que logran alcanzar los ingresos necesarios para pagar estos costos tan elevados son los canales porteños, por el mercado publicitario de la ciudad de Buenos Aires, que es mucho más grande que el resto de las provincias argentinas. Es decir, no hay posibilidades ni siquiera en las grandes ciudades, ni siquiera en las grandes capitales provinciales, de producir, por ejemplo, ficción. Pero también tenemos un sistema como el cable, ¿no?, que se ha expandido mucho en Argentina en la década del 90, hasta ser el país de América Latina que más penetración tiene de los sistemas de televisión paga en los hogares. Y claro, el cable también actúa como reforzando este centralismo, especialmente en lo que llamamos las señales de noticias, por ejemplo, donde apreciamos que las señales de noticias de la ciudad de Buenos Aires, y que están producidas con un criterio de Buenos Aires y con una lógica informativa de Buenos Aires, tienen un predominio muy fuerte en todo el país. La Ley de Comunicación Audiovisual fue sancionada en octubre del año 2009 tras un largo proceso de discusión que involucró a una multiplicidad de actores y sectores.
La llegada de Cambiemos a la gestión del Gobierno Nacional puso vía decreto de necesidad y urgencia modificaciones sustanciales. De esto nos habla Mastrini. Bueno, yo creo que la ley de servicios de comunicación audiovisual, que finalmente se aprobó en octubre del año 2009, tuvo una importancia que trasciende incluso, desde mi punto de vista, a su técnica y a su texto legislativo. Quiero decir, yo resaltaría en primer lugar que por primera vez en la historia de Argentina, la comunicación ocupó un lugar en la agenda de debate público, y esto no es poco, ¿no? En general, de los medios de comunicación se habla poco y nada, es decir, de los medios de comunicación no como contenido, sino como forma de producción, como lógica, como intereses. Los medios de comunicación tienen intereses económicos y políticos, lo cual es absolutamente legítimo que los tengan, solo que me parece importante que la ciudadanía pueda conocer esos intereses, pueda saber quiénes son los dueños de los medios, quiénes informan a la ciudadanía y por qué lo hacen y con qué lógicas. Entonces, todo el proceso de debate de una ley hizo que la comunicación tuviera una centralidad en la vida social, insisto, como pocas veces en la historia. Y creo que eso es un saldo sin dudas positivo que nos ha dejado, que es, me parece que hoy hay una percepción general de esta situación, ¿no? Los medios no son un agente neutro, sino que los medios, lógicamente, insisto, no es que lo esté criticando, lógicamente tienen esta capacidad de fijar agenda y la fijan de una manera que procura reflejar sus intereses. Ahora, después bien, hubo un texto concreto, una ley que digamos, podemos sintetizarla de alguna manera en tres grandes puntos. Por supuesto que la ley tiene 164 artículos y es mucho más compleja, pero a los efectos de una comprensión general podemos decir que, por un lado, había una reforma de la autoridad regulatoria, es decir, del organismo encargado de diseñar las políticas de comunicación. En segunda instancia, había todo un área de limitación de la concentración, que era esto que hablábamos antes, y en tercer lugar había un fuerte impulso a lo que fueran las producciones de contenidos. Es decir, una política más global de comunicación con diferentes aspectos. Lamentablemente, en relación al primer punto, es decir, a la autoridad regulatoria, si bien el diseño de la autoridad, el texto de la ley, fue un avance, hay que recordar que en Argentina históricamente las políticas estuvieron en manos de organismos especializados del Estado, donde participaba muy poca gente y donde esa poca gente que participaba estaba absolutamente vinculada al Poder Ejecutivo. Lo que estableció la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era un organismo que tenía en principio autarquía y además representaba a las fuerzas políticas y a las fuerzas sociales, es decir, daba una amplitud participativa que no había registro en Argentina hasta ese momento. Claro que para tener un análisis completo hay que entender que del texto de la ley a su aplicación hubo, lamentablemente desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, no se mantuvo, podemos decir, el espíritu democrático que estaba en el texto de la ley en la aplicación, y en los hechos la autoridad de aplicación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que era el nuevo organismo regulatorio, terminó funcionando casi adscripto al Poder Ejecutivo, lo cual era contradictorio con lo que se había planteado en el texto de la ley, y eso hizo, desde mi punto de vista, que tampoco cobrara demasiada legitimidad, es decir, al ser visualizado como un organismo, otro organismo más del gobierno, bueno, quienes adherían al gobierno les parecía bien, y quienes no adherían fueron absolutamente críticos. Creo que ahí se perdió una oportunidad de plantear, ¿no? Una técnica regulatoria distinta, y podemos apreciarlo esto, que en los inicios del gobierno de Macri se modificó por decreto la composición de este organismo,
tornándolo todavía mucho más centralista, mucho más dependiente del Ejecutivo, dejando de lado los espacios de participación que había, y sin embargo no tuvo ningún costo social esto, es decir, no generó más allá de los sectores especializados en la comunicación, la sociedad casi no advirtió diferencia, aun cuando en lo que es la estructura legal la diferencia es muy significativa y la regresión en términos de posibilidades de participación es muy marcada. Todos tenemos el concepto de que la educación es una sola, para seguir creciendo, porque acá hay misioneros y nosotros no nos vamos a desentender, porque vamos a luchar siempre para que esto siga estando en Apóstoles y siga creciendo y se siga desarrollando.